SCP-223. Reloj de abuelo. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-224 es un reloj de abuelo de madera, acentuado con laca negra y una hoja de oro. Marcas observadas remotamente muestran que su fecha de origen es al final del siglo XIX. Aunque se ha realizado examinación de sus componentes, la densidad y construcción de sus engranajes hacen que su método de funcionamiento sea imposible de interpretar. Las masillas del reloj no se mueven de acuerdo a cualquier consistencia conocida, aunque la tendencia parece ir generalmente en el sentido del reloj. Adicionalmente, su campaneo ocurre en intervalos no regulados, variando desde aproximadamente un minuto a varios meses. Para complicar más las cosas, los números del reloj también tienen una tendencia a moverse y cambiar, aunque generalmente mantienen orden ascendiente. Cada campaneo tiene reconocibles anomalías acústicas que causan un drástico cambio en el paso del tiempo localmente. La gente y objetos en el rango del sonido comienzan a envejecer. La cantidad de tiempo no es consistente con los campaneos, variando de cantidades esencialmente inconsecuentes hasta varios años, aunque la cantidad de envejecimiento durante cualquier evento es consistente para todos los objetos en el campo de efecto. SCP-224 fue originalmente encontrado en la tienda de antigüedades Censurado. y fue comprado por el señor Censurado. como un regalo para su esposa. Cuando fue traído a su casa y activado, las propiedades anómalas fueron notadas, aunque no hicieron nada acerca del objeto, pues ambos consideraron que el objeto estaba roto. Sus cuerpos fueron descubiertos colapsados en su casa 2 días después, habían envejecido mucho. El personal de la Fundación Monitoreando Censurado. se enteró, y SCP-224 fue subsecuentemente recuperado. Los agentes Censurado. y Censurado. fueron perdidos lamentablemente por su exposición durante el proceso de transportación. Cualquier caso de SCP-224 manteniendo un patrón numérico por un período extendido deben ser reportados al Dr. Locke. Fallar en hacer esto resultará en suspensión y posible democión. Anexo SCP-224. Incidentes catalogados. Debido a repetidos errores por parte de los equipos de mantenimiento trabajando en la contención de SCP-224, el Dr. Simmons ha insistido que el siguiente reporte que se entregue a las fuerzas de trabajo en el sitio para explicar en su totalidad la importancia de la contención de SCP-224. Después de su circulación, fue añadido al registro del caso por propósitos de mantención de la historia. Hoy tuve el placer de informar a la gente Censurado. que se le ha dado su pago de retiro y que es libre de dejar actividad de servicio desde esta tarde. No fue inicialmente aprobado por el director Censurado. hasta que expliqué las circunstancias. El agente, Censurado. que es padre de Alice Censurado. y esposo de Mary Lee, Censurado. estaba caminando cerca de la contención de SCP-224 el viernes 17 de marzo 1980 y Censurado. él se estaba reportando a la oficina de su supervisor para entregar el reporte final sobre SCP, Censurado. en el cual él fue vital para ayudar a adquirir. Debido a que los efectos de SCP-224 son tan impredecibles, él no tenía ninguna forma de saber que el objeto se había activado hasta que el bloqueo acústico falló, llevando al colapso de la pared. En este momento el agente Censurado. fue expuesto en 7 ocasiones al efecto de SCP-224. El primero lo hizo envejecer hasta sus 30. Para los que ya han visto el video, sabrán que este cambio no fue drástico. Sin embargo, para la segunda exposición él ya estaba en sus 40. Su cabello se volvió notablemente más gris. Para la tercera iteración, él estaba quedando calvo, y estimamos que su edad había alcanzado los tempranos 60. Para la cuarta, su piel se había vuelto notablemente arrugada, con lunares apareciendo en varias partes de su cuerpo. Para la sexta iteración, el agente Censurado. colapsó debido a que su cadera se rompió, fracturándose varias costillas y su brazo izquierdo. Fue en este punto en el que perdió control de sus intestinos y vejiga. Cuando la séptima iteración terminó, la contención había sido manualmente restablecida. En este momento, el agente Censurado. tenía una edad estimada de más de 100 años. Como una nota, el agente Censurado. voluntariamente pidió ser eliminado y examinado para ver los efectos de SCP-224. El pago de reparo que él técnicamente merecía se fue entregado a su familia.
Desde lo profundo de mi corazón agradezco al director Censurado. y a la gente Censurado. por darnos esta oportunidad de estudiar los efectos de SCP-224. Espero que recuerden en el futuro que, mientras que algunos SCP matan inmediatamente, otros no lo hacen. Otros dejan efectos que tienen ramificaciones para la gente y las familias de la gente que son expuestos a estos. Dr. Rasmussen estaba al final del pasillo en el que la gente Censurado. estaba. Él es ahora un hombre de 35 años en un cuerpo que está en su vejez. La asistente de investigación Jesús, que estaba embarazada cuando fue expuesta al mismo incidente, y murió cuando su hijo atravesó su abdomen. Su hijo es un hombre de 40 años con la mente de un infante. El cáncer de vejiga no diagnosticado del Dr. King consumió todo su abdomen en unos momentos. Por favor, mantengan estos incidentes en mente cuando fallen en reemplazar nodos acústicos que están en perfectas condiciones en la zona de contención. Dr. J. Simmons, jefe de contención, SCP-224. Procedimientos especiales de contención. El ítem SCP-224 debe ser guardado en contención a prueba de sonido con nodos de interferencia acústica. Los nodos deben ser reemplazados semanalmente por medios remotos debido a la naturaleza errática de los efectos de SCP-224. Personal que no sea de la clase D no debe entrar al área de contención. Adicionalmente, el encierro de SCP-224 debe ser mantenido libre de humedad para evitar oxidación rápida. En el evento que el reloj empieza a sonar, todo el personal debe evacuar el área y la ubicación debe ser asegurada siguiendo el protocolo CEIT-77. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.